La gracia del Señor recaiga sobre cada uno de ustedes y que esa palabra que el Espíritu Santo puso en mi corazón sea para edificación, consolación y exhortación de parte de nuestro Padre de las luces para la Iglesia Comunidad Cristiana El Roe. Padre Celestial, por favor, en estos momentos te pido que envíes tu Santo Espíritu para que Él sea trayendo revelación, iluminación, que abra los ojos de nuestro entendimiento para que sea tu luz la que llegue a nuestra mente, a nuestro corazón, que abra nuestras vidas y que produzca un cambio, una renovación, una transformación de carácter, una transformación de nuestra forma de ser, de nuestros pensamientos. Desarraiga toda raíz de iniquidad y de maldad que pueda haber en nuestros corazones y haz que esta palabra taladre en lo más profundo de nuestro ser y que llegue y produzca cambios, porque es palabra de Dios. Perdona nuestros pecados y ofensas en el nombre de Jesús. Amén. En una ocasión, un hombre tenía una finca y necesitaba contratar un administrador. Esa finca siempre era grande. Él tenía bastantes posesiones de animales, bastantes cultivos y necesitaba una persona confiable para que pudiese atender sus asuntos durante ese año, porque él necesitaba irse de viaje a hacer negocios a otros países. Entonces contrató un mayordomo y le confió todos sus bienes y le dijo: dentro de un año estaré aquí. Le hizo un inventario de cada una de las cosas que tenía, de cuántos animales, de cuántos cultivos, de cuántas parcelas. Cuando regresó, este hombre regresó de este viaje tan largo que era un año, quedó sorprendido, porque cuando llegó a su finca, no era la misma finca que había dejado hace un año. Había más parcelas, había más cultivos, había muchos más animales de los que él había dejado. Y entonces él dijo: tú eres un hombre fiel, un mayordomo muy bueno, y por esa razón te voy a recompensar. Te voy a subir el salario, no el doble, sino el triple del salario que tú tienes. Maravilloso eso, ¿cierto? Pero por otra parte, la contraparte de la historia es la siguiente. Un hombre o una pareja de esposos siempre se habían ocupado en sus labores, habían acumulado bastantes riquezas, tenían una mansión. Entonces se iban a ir de viaje, pero no podían dejar la casa sola, porque entonces los ladrones entraban a robar. También contrataron un administrador y confiaron mucho en él. Pero ¿qué sucedió? Ellos se iban a ir a un viaje de luna de miel durante un mes. ¿Qué pasó? Este no fue un buen administrador, porque cuando llegó la pareja, el matrimonio, se dieron cuenta de que faltaban muchas cosas en su hogar. Se habían robado todas las joyas, incluso faltaban muchas de sus posesiones. Y lo que hizo esta pareja fue denunciarlo con las autoridades para que lo castigaran y le dieron su reprensión. Y este hombre fue llevado a la cárcel. ¿Qué contraposición de estas dos historias? Entonces ahí podemos ver quién es un mayordomo. Un mayordomo
es una persona que administra los bienes de otra persona. ¿Sabían ustedes que de quién es el dueño del universo, de todo cuanto hay a nuestro alrededor? Dios, nuestro Padre Celestial, ¿cierto? Y Dios nos puso a nosotros como mayordomos. Nosotros simplemente somos administradores de todo cuanto Él nos da. Pero ¿en qué áreas debemos ejercer mayordomía? En la primera área en la que debemos ejercer mayordomía es en nuestra propia vida. Porque la vida es un regalo que proviene de parte de Dios. Así como lo podemos ver en Romanos capítulo 12, versículo 1. Romanos capítulo 12, versículo 1, dice lo siguiente: así que, hermanos de Comunidad Cristiana Roy, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto racional. Entonces debemos ser administradores de esta vida, porque esta vida, aunque es un regalo, también es prestada por Dios, y nosotros tenemos que rendir cuentas de todo lo que nosotros hicimos en esta tierra, sea bueno o sea malo. Vamos a ir ante el tribunal de Cristo, ¿cierto? Y Él nos va a dar, tenemos que rendir cuentas por todo lo que hicimos con nuestro cuerpo, porque el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Por eso debemos cuidarlo y santificarlo también para la obra y la gracia del Señor. Otra área en las que debemos ejercer mayordomía es en mi familia. Colosenses capítulo 3, versículo 18 al 21. Dice lo siguiente: casadas, estén sujetas a sus maridos, como conviene en el Señor. Miren cómo nos está hablando el Señor, ¿no? Marido, pero también es para el marido, ¿no? Amen a sus mujeres y no sean ásperos con ellas. Tremendo lo que nos dice el Señor. Ahora los hijos, obedezcan a sus padres en todo. Porque esto agrada ¿a quién? Al Señor. Dice: padres, no exasperéis a sus hijos para que no se desalienten, En mi familia yo tengo que demostrar cualidades de mayordomía, ser un buen administrador también de mi familia, ¿cierto? Por ejemplo, si una mujer no se sujeta a su marido, entonces le está desobedeciendo al Señor, ¿cierto? Y también el marido debe amar a su esposa. En muchas ocasiones se nos ha dicho, se nos ha exhortado y se nos ha reprendido, y que debemos tratar a nuestras esposas como vaso más frágil. Cuando estaba preparando esta prédica, el Señor me habló y me dijo: debes amar a tu esposa como a ti mismo, porque los dos llegamos a ser un solo cuerpo. Debemos tratarlas con dulzura, con cariño, con ternura. Sí, somos autoridad de parte de nuestro Padre Celestial. Nos dio ese privilegio de ser la cabeza de nuestro hogar, pero el ser cabeza no significa establecer esa autoridad o malinterpretarla en autoritarismo. No debemos imponer esa autoridad, sino la autoridad se ejerce con amor, con cariño. Y a nuestros padres también debemos honrarlos. No importa que estén viejitos nuestros padres, a veces somos desagradecidos con ellos, ¿cierto? A veces nos dieron la vida, nos dieron estudios, se esforzaron, se sacrificaron por nosotros y aún ni siquiera los llamamos, no los honramos.
no les ayudamos a ellos, pilas con eso de parte del Señor. Ahora, también otra área en la que debo ejercer mayordomía es en mi tiempo. Efesios capítulo 5, versículo 16. Dice: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Qué calidad de tiempo le estamos dando a nuestras esposas, a nuestros esposos, a nuestros hijos? Debemos ser, como cristianos, debemos ser equilibrados. El primer lugar lo ocupa Dios. ¿Sí? Dios nos dio un ministerio, debemos ser responsables con ese privilegio que Dios nos dio, pero tampoco debemos descuidar a nuestras familias. ¿Cómo estamos desplegando esta actitud? Estamos distribuyendo el tiempo de tal manera que mi hijo no me vaya a reclamar más adelante: papá, mire, o mamá, usted todo el tiempo se la pasa afuera, ¿y nosotros qué? ¿Cierto? Pero dice, ¿cómo podemos distribuir el tiempo? Bueno, por ejemplo, ayudándoles en sus labores académicas, asesorándoles, ¿no? O haciéndoles las tareas. También otra forma como podemos distribuir muy bien nuestro tiempo con nuestros hijos es dándoles un tiempo de calidad, compartiendo con ellos, compartiendo en la mesa, no cada uno aparte, que tú desayunas en la habitación, yo desayuno en el otro cuarto, otro en la oficina, otro en la mesa. No, compartir un tiempo de calidad y decir qué es lo que hemos hecho durante el transcurso del día. Esa es una forma como podemos administrar nuestro tiempo con nuestros hijos. El Señor nos llama también a ser mayordomos o administradores de nuestro tiempo. Otra área en la que debemos ejercer la mayordomía es en mi fe. Primera de Corintios 16:13 dice: velad, está firmes en la fe. Velad, estad firmes en la fe, portados varonilmente y esforzados. Sabemos que la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Por fe creemos que Dios existe, aunque no lo veamos, porque Dios es espíritu y Él nos pide que lo adoremos en espíritu y en verdad. Pero debo ejercer mayordomía en mi fe, es decir, nunca flaquear. Así llegan los momentos de prueba, de dificultad, de tribulación. Sabemos que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y no permitamos que se debilite nuestra fe, porque la palabra de Dios nos dice: si ustedes iban corriendo bien, entonces ¿qué los detuvo? ¿Por qué se desanimaron? ¿Por qué pararon? Esta es una carrera que nos va a llevar a una meta, y el premio que vamos a obtener es la corona de la vida, nada más y nada menos que la corona de la vida que nos llevará a la vida eterna. ¿No les parece maravilloso eso? Amén. ¿Cierto? Sí. Entonces debemos continuar. La gloria y la honra sea para el Señor. Cuando ustedes ven una carrera de atletismo, ustedes ven que muchos empiezan con entusiasmo y llevan el primer puesto, ocupan el primer lugar, y de pronto cuando van en la mitad se van quedando, unos tiran la toalla, se salen de la carrera, pero el Señor nos invita a que continuemos adelante, porque Él nos va a dar nuevas fuerzas. Y si llega un momento de desánimo en sus vidas, no se preocupen, es cuando más debemos doblar rodilla y pedirle nuevas fuerzas como el águila, dice el Señor. Así es. ¿Cierto? Entonces, el Señor quiere que también seamos buenos mayordomos y administradores de nuestra fe. En mis actividades, Efesios 4:28. Efesios 4:28 dice: el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno,
para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Fíjense muy bien lo que nos dice el Señor. A veces decimos, bueno, pero yo ya no robo, ya no hurto, pero quizás en nuestra vida espiritual le estamos robando tiempo a Dios, le estamos robando tiempo a nuestra familia, estamos robando los recursos que Él nos da también, que más adelante vamos a ver y a profundizar en eso. Entonces, la palabra hurtar tiene una denotación muy grande, ¿cierto? No debemos tomarla solamente en sentido literal, sino también a nivel espiritual. Y la palabra de Dios dice que debemos ser testimonios porque somos cartas abiertas y leídas ante las demás personas. Debemos como cristianos marcar la diferencia, ser testimonio, porque si somos mal testimonio, entonces vamos a ser piedra de tropiezo para que las personas que están alrededor nuestro lleguen a los pies de Cristo. Marquemos entonces la diferencia y paguemos un precio. Otra área es en mi testimonio, como acabé de decir, marcando la diferencia. También en mis talentos. Mateo 25 al 14 al 30, no lo vamos a leer, pero lo voy a decir. Resulta que un hombre en una ocasión dio talentos. A uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 talentos y a otro le dio 1 talento. Y se fue. Y luego vino a pedir cuentas de los talentos, y el que tenía 5 talentos le dijo, mire, Señor, me diste 5 talentos, aquí te los multipliqué, tiene 10 talentos. El que tenía 2 talentos, ¿qué pasó? También dijo, Señor, me diste 2 talentos, entonces yo los multipliqué, mire, 4 talentos te traigo. Y después se presentó el que tenía 1 talento y él dijo, Señor, resulta que me dio miedo de pronto perder este talento, entonces llegué y lo enterré, y ahorita que llegaste tú, entonces lo saqué y te lo entrego. ¿Qué pasó con los 2 primeros? Dijo, a los 2 primeros les dijo, muy bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Pero el último le dijo, siervo malo, por lo menos hubieras llevado ese talento al banco para que se hubiera multiplicado con los intereses. Pero entonces, ahora, ¿qué talento nos dio Dios a cada uno de nosotros y cómo lo estamos explotando? ¿Cierto? Algunos nos dio el talento quizás de enseñar, a otros de evangelizar, a otros de multiplicar. Pero ¿cómo lo estamos haciendo? Si estamos trabajando para la obra del Señor, Señor, quiero que tú nos comprometas a cada uno de nosotros para que todos esos talentos que tú nos diste no los vayamos a enterrar, sino que los multipliquemos al 100 por 1, para que cuando tú llegues no nos vayas a llamar siervo malo, sino siervo bueno, ¿cierto? Talentos. Dios nos dio a cada uno de nosotros talentos. Diremos cómo los estamos explotando. Y el principal talento, y ese talento nos lo dio a cada uno de nosotros, porque es un mandamiento, es el de la predicación de las buenas nuevas del reino, ¿cierto? El Señor me habla a mí y le habla a la iglesia y nos dice qué estamos haciendo, porque una de las señales de los últimos tiempos es estas buenas nuevas del reino. Este evangelio del reino será predicado por toda la tierra y luego vendrá el fin. Entonces es algo para reflexionar, para que nosotros pensemos que cómo estamos explotando ese talento de la predicación de las buenas nuevas de salvación, y si no lo estamos haciendo y el primer ministrado aquí soy yo, empecemos a hacerlo, trabajemos en eso. En mis bienes, Ageo 2:8 y Malaquías 3:6. Vamos a leer Ageo 2:8 porque Malaquías más adelante lo vamos a profundizar. Ageo 2, versículo 8. Duro, hermana Luz, dale, por favor. Bueno, entonces, ¿quién es el dueño de la plata y el oro? Dios, Jehová. Jehová Dios. Y si nosotros somos sus hijos,
y sus herederos, ¿cierto? Entonces, ¿de qué nos preocupamos, cierto? Si tenemos el dueño del universo, el dueño del oro y la plata, solamente es que le pidamos, Señor, bendícenos. ¿No es que somos sus hijos? ¿O qué padre quiere ver mal a sus hijos? Ninguno, ¿cierto? Porque si el padre ve mal a su hijo, así esté casado, el padre llega y lo ayuda, por lo menos le lleva a un mercado. Pero ahora, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? Porque si Él nos dice, si ustedes, siendo malos, saben dar buenos regalos, buenas dádivas a sus hijos, ¿con cuánta mayor razón dará Dios Espíritu Santo a aquel que se lo pide? Y si tenemos el Espíritu Santo, somos bendecidos. Amén. Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. En el Evangelio, más adelante vamos a profundizar cómo debemos administrar los recursos económicos y financieros que Dios nos da. Ahora, en el Evangelio, Marcos 16:15, estas buenas nuevas del reino serán predicadas por todo el mundo y luego vendrá el fin. El ministerio. ¿Quién de hermano Jessy lo puede leer? Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Maravilloso, ¿no? Mira el Señor cómo nos habla. Ahora, en el ministerio que Dios nos dio a cada uno de nosotros. ¿Cuántos ministerios hay en la iglesia? Hay varios ministerios, ¿cierto? El ministerio de adoración, el ministerio de maestros, de evangelistas, el ministerio de pastores, el ministerio de apóstoles, de diáconos, ujieres, ancianos. Maravilloso, ¿cierto? ¿Cómo estamos administrando ese ministerio que Dios nos dio? ¿Estamos asumiendo una actitud de responsabilidad delante de Dios por ese ministerio? ¿O simplemente somos de nombre? Dios no quiere que seamos cristianos nominales. Dios no quiere que seamos cristianos de banca. Él nos llamó a gobernar, ¿sí? No solamente la familia, sino también la iglesia, ¿cierto? En el servicio, Marcos 10, 42 al 45. Marcos capítulo 10, del 42 al 45, dice: mas Jesús llamándolo les dijo, saben que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas poder, ¿no? Pero no será así entre ustedes, sino que el que quiera hacerse grande entre ustedes será su servidor, y el que de ustedes quiere ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Dios no quiere que nosotros nos vanagloriemos, porque el conocimiento hincha, pero el amor edifica. Él no quiere que nosotros nos creamos lo máximo, sino que el que quiere llegar a ocupar un puesto de privilegio delante de Dios debe servir. ¿Estamos sirviendo en nuestra iglesia? ¿Cómo lo estamos haciendo? Quizás los domingos, cuando se termina el culto y que hay bastantes sillas en la iglesia, quizás no lo hago porque no, me tengo que ir rápido, que tengo que ir a almorzar hoy, no, ya estoy que me voy. Tenemos que servir en la iglesia, pero no solamente en ese aspecto, sino también en otros. Otra forma de servir en la iglesia es con las asignaciones que nos dan nuestros pastores. Otra forma es sujetándonos a ellos, orando por ellos, ¿sí? Porque Dios viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, y en lugar de murmurar los unos contra los otros, criticarnos, debemos orar, doblar rodilla para que
para que Dios pueda traer todos los cambios que queremos para nuestra iglesia, para que Dios traiga esa nueva unción fresca en la iglesia, debemos pedírsela. Todo lo que le pidamos a Él nos lo da. ¿No lo creen ustedes? Amén. Amén. Ahora, vamos a centrarnos en un área de las tantas áreas que debemos saber gobernar y debemos saber administrar. Una área fundamental de la mayordomía es el área económica, el área de las finanzas. Hay tres áreas fundamentales de la mayordomía. El primero es el dar, segundo el recibir y tercero el gastar. Primero, el dar, lo que más se nos dificulta a veces, ¿no? Dios estableció el dar. Dios lo estableció, pero algunas personas dicen, pero ¿por qué? Si usted dice que Dios es el dueño del oro y la plata, entonces Él no necesita que le demos nada. Pero es un principio que Él estableció porque trae bendición. Veámoslo en Proverbios 3, 9 al 10. Proverbios 3, 9 al 10. Dice: Iglesia El Roy, porque esta palabra es para nosotros. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y miren lo que va a pasar. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Maravilloso, ¿cierto? ¿Por qué el Señor, si es el dueño del oro y la plata, nos solicita eso o nos pide que nosotros tenemos que dar? Porque es el primer principio de bendición cristiana, principio de multiplicación financiera. Yo no estoy hablando de la multiplicación financiera del falso evangelio de la prosperidad. Dios sí quiere que seamos prosperados porque somos sus hijos, pero Él quiere que seamos prosperados en todo y que tengamos salud así como prospera nuestra alma. No solamente en la parte de las finanzas. Si estamos siendo buenos mayordomos y administradores de los recursos que Él nos da, Él nos va a bendecir. Si damos, tenemos que dar. Eso es algo que quizás ningún economista mundano del mundo entiende. ¿Cómo es eso de que si tú das para la obra de Dios, se te va a multiplicar y se te va a revertir en bendiciones? No, eso no lo entiende ningún economista en el mundo, porque eso es un milagro que Dios hace en nuestras vidas. Así como ningún químico en el mundo puede entender cómo es que Jesucristo con el toque divino convirtió el agua en vino. Ningún químico en el mundo lo entiende, porque es un milagro. Lo mismo sucede en nuestras finanzas. A ver, el dar. ¿A quién debemos dar? A Dios. Malaquías 3:10. Malaquías, el último libro del Antiguo. Dice: traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Vamos a leer hasta ahí. ¿A quién debemos dar? A Dios. ¿Y a dónde debemos traerlos? Al alfolí, ¿cierto? Digo hasta ahí porque más adelante vamos a profundizar muy bien este versículo con la ayuda del Espíritu Santo. También, ¿a quién debemos dar? ¿Solamente a Dios? A los hermanos en la fe. Romanos 12, 13. Romanos capítulo 12, versículo 13 dice: compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Mire, la Biblia nos llama santos a nosotros, no los que creen la religiosidad, ¿no? Que los santos, no, los llama santos a nosotros. Amén. Compartiendo ¿qué? Las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Gracias. Porque, listo, sí, yo tengo que devolverle a Dios lo que le pertenece y también dar, porque Dios ha mandado al alegre. Pero también, si hay personas necesitadas en la iglesia y es una persona de testimonio,
una persona que está consagrada y fiel a Dios, ¿qué es lo que debemos hacer como hermanos? Ayudarle. Amén. Ayudarle, y esa es una muestra de hospitalidad de parte de nosotros, ¿cierto? Pero hay algo que debemos tener en cuenta también. Muchos seguían a Jesucristo. Sí, Jesucristo en una ocasión le predicó a 5,000 hombres, sin contar mujeres ni niños.